soy un redimido del Señor. Vamos a confesarlo nuevamente, soy un redimido del Señor. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, que el pasillo esté despejado de personas, debemos estar aquí adentro. Ahorita no hay vendimia, estamos aquí, amén, todos concentrados a la palabra del Señor, porque ella es la hacedora. Amén. Aleluya. Vamos a orar y aproveche que usted tiene la gracia para declarar una bendición que da el Padre a favor del cuerpo que son sus hermanos. Oremos en el nombre precioso de Jesús. El ruego en la Escritura que nos da el Espíritu de Dios para elevarlo al Padre es que sean abiertos los ojos de nuestros hermanos y hermanas, que la exposición de la palabra llegue a nosotros y nos alumbre, arda en nuestro corazón el espíritu de la palabra, seamos bien alimentados, haya suministración de toda buena dádiva, nuestra alma prospere en el nombre de Jesús, que hable el Señor a su pueblo, que ministre el Señor. Él es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vayamos a las Escrituras y cada uno debe traer su Biblia y su cuaderno al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Les he venido titulando la serie y es Gobierno. Y en cada ocasión de enseñanza ponemos un subtítulo. Hoy el subtítulo es El gobierno que ora. El gobierno que ora. Y vamos a comenzar en esta escritura. Mateo capítulo 5, verso 43. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En este punto de la lectura, esto es parte de un discurso que comenzó en el capítulo 5, el Sermón del Monte. Y entramos a esta sección cuando el Señor está hablando. Ustedes han oído en un tiempo atrás, cuando les fue dada la ley por medio de Moisés. Y la ley, y esto fue lo dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Tu prójimo podía recibir el afecto, la bondad tuya, pero tu enemigo podía recibir la parte mala, cruel de ti, ser cruel con tu enemigo. Y eso decía la ley. Siguiente verso. Pero yo, el que habla, el Señor, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hacen salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Amén. El verso 44 reúne
o se compone por 4 frases. Cada una de ellas comienza con un verbo, una acción. Vamos a distinguir cada una de estas acciones. La primera frase es: amen a sus enemigos. En su cuaderno haga un círculo para crear un conjunto donde allí vamos a escribir cada uno de estos verbos. Amen a sus enemigos. El verbo amar. Ponga esa palabra, amar, dentro del círculo. Segunda frase, bendigan a los que los maldicen. Escriba en el círculo bendecir, el verbo bendecir. Tercera frase, hagan bien a los que los odian. Allí la acción es ser bondadoso. Ponga bondadoso. Haced el bien. Y la última frase es: y oren por quienes los persiguen. Para que sean ustedes hijos. Allí es hijos de carácter, es decir, imitadores del Padre. Hijos de su Padre que está en los cielos. Los hijos en la tierra, el Padre en los cielos, pero ambas partes tienen el mismo carácter. ¿Dónde están los enemigos? En la tierra, y los que maldicen están en la tierra, y los que odian están en la tierra, y los que persiguen a otros están en la tierra. ¿Qué hace falta en la tierra? Y la ley, todo ese sistema de jurídico, ritual, ceremonial, sacerdotal, etcétera, permitía el ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora se pone de pie, se para el Señor frente a ese pueblo que estaba bajo la ley y les dice: yo os digo. Y él habló de 4 acciones: amar, bendecir, ser bondadoso y orar. Hoy le vamos a prestar atención. Vamos a acercarnos a la acción de orar. Orar. Lo primero que este versículo 44 nos comunica es que orar tiene igual valor que amar. Cada verbo tiene el mismo valor dentro de ese conjunto, porque el Señor habló y los reunió y dijo: amar, bendecir, hacer el bien y orar. Ese es el carácter del Padre y es la impartición de carácter a los hijos que son ustedes. Nosotros estamos en un buen modo o en una buena actitud y lo hemos venido desarrollando de menos a más en ese aspecto de amar, en ese aspecto de bendecir y en ese aspecto de ser buenos. Pero hay uno que hoy lo vamos a tratar: orar. Lo primero que este pasaje nos comunica es que orar tiene el mismo valor que amar, pero no hemos estado orando. También este mismo pasaje nos comunica que orar tiene el mismo valor que bendecir o que es hacer el bien. Entonces, allí está la oración. Ahora, viendo nuevamente este pasaje, nos damos cuenta de que esa es la cultura del Padre, de su reino para sus hijos. Les dice la tabla de valores. Entonces, orar es un acto de gobierno. ¿Pero qué clase de gobierno?
el gobierno propio, mi persona, yo como individuo. No estoy relacionando la palabra gobierno con el esquema político cuando se instala un cabildo o una cámara de representantes. No, sino que yo como persona. Orar es un acto de gobierno. Lo que me expone el Señor es cómo deben ustedes reaccionar. Entonces, reaccionar individualmente es una forma de gobernarse ustedes mismos. Reaccionar es gobernarse ustedes mismos, es un acto de gobierno. Lo primero que pone de piso o de fundamento es el Señor, es que si tú estás cultivándote o tienes ignorancia en los valores propios de la cultura del reino, de esos 4 valores o unidades de valor, estoy segurísimo que orar lo tienes como un esquema de reuniones, van puras hermanas mayores y lo tuyo es todo menos orar. Pues fijémonos que orar es del mismo valor que amar, que bendecir, que tratar bien o ser buenos o ser bondadosos o ser generosos o tener el don de gente. Pero no debe hacerse menos o no debe faltar el orar, porque eso es el conjunto de valores de la cultura donde Dios le llama a ello el carácter de ser hijo, porque es un reflejo del carácter del Padre. Es en la tierra, es en nuestro terreno donde están todos los que bajo la ley de Moisés son denominados y etiquetados como malos, como personas odiosas, enemigas, perseguidores. Pero ahora llega el gobierno del Padre y lo primero que imparte es la reacción. Quiero que así reaccionen y quiero que sea la cultura. Entonces los hijos y las hijas que somos nosotros estamos como ajustando o acomodando, porque habíamos creado nuestra propia escala o sistema de valores. Orar no es para mí o es para alguien, pero para mí no. Lo primero que debes de conocer es que esto es un solo conjunto, se integra por orar, hacer el bien, bendecir y amar, y tienen el mismo valor. Entonces, vamos a continuar. Una vez que conocemos el valor y en suma la cultura y nos damos cuenta de que es el ahora, ya no es el antes, sino es el ahora y lo trajo Cristo. Cristo trajo la gracia y la verdad. La ley de Moisés tiene su fin en Cristo Jesús. Ahora es la gracia y la verdad. Entonces, vamos a la siguiente escritura en Mateo capítulo 6, verso 5. Miren qué hermoso el Señor nos va a ir llevando a partir del fundamento y enseguida a colocar las demás piedras para edificar encima. Dice el verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie,
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Es muy importante lo siguiente. Voy a jalar de los 4 verbos de ese conjunto los hilos en el orden de mención. En el verso 5 dice cuando ores. Allí está el hilo, lo traemos desde el capítulo anterior. No dice cuando ames, no dice cuando bendigas, no dice cuando seas buena gente. Dice cuando ores. ¿Estamos viendo eso? Vamos a ordenar bien nuestro enfoque, porque les pedí que hicieran un círculo, pongan los 4 verbos. Cada verbo es un acto de gobierno, es una reacción. Reaccionar es un acto de gobierno, pero es mi gobierno individual, de mi vida, de mi dominio. Yo soy el dominio y tengo dominio propio. Entonces, una vez que el Señor me pone el conjunto, ahora comprendo que orar no es un asunto de edad o no es un asunto de invitación. Orar tiene el mismo valor que amar. Entonces, en el siguiente capítulo, el Señor lleva el hilo de orar y dice, cuando ores. Ese cuando quiere decir el momento de la acción. Allí es un acto oficial de un hijo o de una hija. Está legalmente en una acción reconocida por el Padre. Noten esto, porque ahí está la forma. Orar es un conversatorio. El Señor nos va a dar los elementos de un gobierno que ora. Nosotros le hemos puesto atención a lo tradicional. Cerrar los ojos, guardar silencio, cerrar la boca y escuchar a alguien que ora. Pero orar, entra el Señor en este capítulo 6, verso 5, a traernos unas cláusulas. Dentro de la cultura de un gobierno que ora, hay unas cláusulas. Dice, cuando ores, no seas como los disfrazados, como la corriente religiosa que tiene sus vestimentas, tiene sus tradiciones, son muy antiguas. Los hipócritas, porque a ellos les encanta orar. Y ahí es donde me sorprendí. Les fascina ¿qué? Orar. Y medita en ello, medita en ese punto. Les fascina orar. Es algo estimulante para ellos. Y lo han desarrollado tanto. Pero me llamó la atención el por qué son llamados hipócritas. ¿Saben por qué? Porque la cultura que tiene valor y se compone de reactivos como amar, bendecir, orar, ser bueno o darle buen trato a la gente, esa cultura ha sido contaminada, se han filtrado figuras religiosas que están jalando de la ley de Moisés todavía el odio, todavía la enemistad, pero aquí específicamente están jalando la hipocresía, que tiene que ver con la religiosidad de un sistema humano. Entonces, entra el Señor y nos dice, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar
¿Y qué les fascina? Ser vistos, que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Verso 6 dice, pero tú cuando ore, ¿quién? Tú, no el grupo. Esta categoría de gobierno no es público, no es pública, es individual al nivel de tu nombre propio. Hoy el Señor, con la escritura de Mateo 5:44, nos explicó que el valor de orar es de igual medida o sustantivamente peso que el valor de bendecir, el valor de amar. Entonces, orar es un acto de gobierno propio. Es una reacción de gobierno. Dice el Señor, haz esto y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así fue la forma como los 120 entraron al aposento alto en Jerusalén y oraron la puerta cerrada y después fueron expuestos públicamente, etc. A ver, estas cláusulas no las percibamos como de la ley, ¿no? No. Es ahí donde hay que estar atentos. Estas cláusulas no las percibamos como religiosas o como judías del judaísmo, no. Estas cláusulas nos exponen cómo el valor de la oración tiene sus detractores, tiene una infiltración de supuestos operadores que quieren adoctrinar a otros, a los nuevos, bajo una cultura que todavía tiene lo tradicional. Entonces dice el Señor, aquí el Señor ya los exhibe. Vamos al verso 7. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos. Tomen en su cuaderno ese apunte, escriban, no ser repetitivos. Esto es cultura. Esto es cultura. Esto es lo que se ha infiltrado, esto es lo que se ha añadido y el Señor dice, está la escuela del paganismo mezclada con la hipocresía y les están infiltrando estos elementos. Dice, no seáis repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Mire cuántos elementos de sentido. Los paganos han generado su propia filosofía acerca de la oración. Los paganos han creado su propia doctrina acerca de la oración. Ellos descubrieron que es del orden público, o sea, es conocimiento público que primero tenemos que pensar. Antes de hablar, tenemos que pensar. Entonces ellos creen que si pienso mucho y hablo lo mucho que pensé, hablaría mucho. Eso es duración de toda mi letanía o palabrería. Se van formando frases repetidas, frases breves o cortas, pero que repiten la misma idea. Miren eso. A eso el Señor le está llamando paganismo. ¿Qué disfraz?
hipocresía, en el contexto cuando lo vimos, tiene que ver con ser visto públicamente, atraer la mirada a base del valor de la oración, pero como yo lo hago. Y entonces el Señor comienza a criticar, a denostar, a hablar de forma descalificada de esas corrientes. Vean, salen del mundo, son del mundo y tienen sus propios profesantes declarados. Pero el Señor les da el nombre que verdaderamente es su denominación de origen. Los llama, a esos profesantes les llama hipócritas. Miren esto, vamos a usar esos dos nombres, hipócritas y paganos. Supongamos que usted es invitado a una reunión de oración y usted me dice el lugar y la hora y yo llego. Y entonces yo no voy a preguntarle a las personas, oiga, ¿usted es hipócrita? No. Entonces, ¿cómo podemos operar estas cláusulas en la vida cotidiana? Porque queremos orar. Bueno, por eso abrimos las Escrituras para comprender si lo que yo estoy haciendo es un paganismo puro o es una hipocresía pura o sus mezclas, adulteraciones o derivados de estas. Dice el Señor, cuando ustedes oren, no dice cuando ustedes amen, no dice cuando ustedes bendigan. Se digan cómo el Señor tiene que hablar más de un valor que de el resto de ellos, porque este valor de la oración es muy complejo. Yo quiero hacerles ver eso. ¿Por qué reaccionamos en el hogar como algo que no tengo tiempo? Yo oro a mi manera, yo oro como yo me entiendo. No, debes estar cultivado en la oración, debes saber que esto pertenece a un conjunto de valores, y lo primero que nos declara el capítulo 5, verso 44, es que orar es de igual valor que amar. Y no estás orando, pero estoy amando. Es ahí donde tú mismo te das tus atolitos, ¿verdad? Con cuchara, con el dedo. Y no es así, hermano. No es así a mi manera, no. Son los valores del gobierno, valores culturales, valores del rey. Y por ello la relación es un asunto de carácter. Si a Dios le llamas Padre, el carácter de Él es lo que te hace ser hijo de carácter. Muy importante esa relación. Entonces, dice el texto, cuando ustedes oren, no seáis repetitivos como los paganos que piensan mucho, que les va a dar mucha palabrería y creen que serán escuchados. Anoten esto, Dios no escucha a los paganos, Dios no le responde a los hipócritas. ¿Cuándo qué? Cuando son hipócritas no es en ese sentido, porque los hipócritas están haciendo algo y creen que es valioso orar. Es valioso orar. Ora, no importa si eres hipócrita, ora. No, hermanos. El Señor cuida los valores de su carácter. Esos son valores de su carácter porque Él los autorizó en la tierra. Él autorizó que en la tierra se amen. Él autorizó que en la tierra se bendigan. Él autorizó que en la tierra se traten bien. Pero la ley, el sistema de valores jurídicos, ceremoniales, rituales y sacerdotales autorizaba a que reacciones así.
diente por diente, ojo por ojo, mejilla por mejilla. Puedes odiar, puedes matar, puedes reaccionar así. Y llega el Señor, se planta la gracia y la verdad y dice, pero yo os digo. Ahora todos debemos prestar atención al que dice, al yo de él, yo os digo. Entonces, continúo leyendo, dice, estamos en el 7, verso 8. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Vamos a laborar, vamos a ser laboriosos en este texto. Una pobre interpretación del verso 8 ha sido la causa de falsas doctrinas y de desviaciones. Miren esto. Una falsa interpretación de este texto dice así: no le pidas a Dios, no le digas, no entres en conversatorio con Él ya sabe. Eso no dice el texto. ¿Ven? Recuerden, de los 4 valores dentro de ese conjunto, el Señor está trabajando, está jalándole a la madeja sobre el orar, porque el orar ha sido contaminado. A los hipócritas y a los paganos les fascina orar a modo de que es parte de su religión. Ellos saben que sus oraciones es lo que los hace religiosos. Por lo tanto, ya tienen un producto para enganchar la atención de la gente. Vénganse a orar, reuniones de oración. La del gallo si es en la mañana, o la del búho si es en la noche, o la que sea. O grupitos, listos, porque hay grupitos de oración, de hermanitas, por todos lados. Entonces, hoy, la palabra del Señor nos está llevando al fundamento doctrinalmente. Y luego dice el Señor: no sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad. A ver, esa palabra, ¿qué hace allí? La necesidad la tengo yo. La necesidad es una manifestación de un faltante, de algo necesario. Entonces el texto me dice: las necesidades se deben elevar, se deben pedir. Tú en tu gobierno propio tienes el derecho de elevar al Padre en un pliego petitorio las necesidades tuyas. Es porque orar es un acto de gobierno. Pero surge otra falsa interpretación del texto, o bueno, una derivada de esa que no se lo pidas, no le digas porque ella la sabe. Fíjense esta derivada. Hay quienes creen que Dios se basa en su propio conocimiento, porque allí dice que Él ya sabe, para entonces responder o reaccionar. Y el texto no dice eso. El texto dice que efectivamente el Eterno sabe lo temporal. Ese es el concepto. El Eterno sabe lo temporal. Lo temporal no sabe lo eterno.
La eternidad siempre es mayor a lo temporal. Lo que el texto me dice es que el Padre va a trabajar con lo recibido que son las peticiones. El Padre ya sabe nuestras necesidades, pero Él actúa dado el conversatorio de oración. El texto me dice que la eternidad la puedo comprender cuando leo antes. La eternidad nos deja ver allí que el Padre es antes de lo temporal, es superior a lo temporal. En lo temporal tú vas a hablar, pero el Padre ya sabe. Miren, esto es muy interesante. Ahora, sigue el Padre Nuestro, verso 6. Vamos a leerlo juntos, ¿eh? 1, 2, 3. A ver, ponlo el Padre Nuestro. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Inmediatamente usted y yo debemos ir a las cláusulas y ver si esta declaración de oración cumple con las cláusulas o no. Porque el Señor no se quedó solo en la teoría doctrinalmente hablando. Él nos dijo, les voy a decir esta estructura. Oren esto. ¿Cuáles cláusulas nos dio el Señor? ¿Tomaste apuntes? ¿Las tienes allí inmediatamente al ojo? Dice una cláusula, no seáis repetitivos. ¿Las tienes allí a la vista? Ok. El Padre Nuestro es un conglomerado de breves ideas de oración que forman un cuerpo de palabras. Cada breve oración o cada idea es en su formalidad, tiene sentido. Allí hay una palabra de gobierno, de un gobierno temporal dirigida al gobierno eterno, de un gobierno desde la tierra hablada a un gobierno en los cielos, de un gobierno del individuo llamado hijo a hablarle a un gobierno del Padre. Ahí está la oración. ¿Ven algo repetitivo en el Padre Nuestro? No. En el Padre Nuestro no hay paganismo ni hay hipocresía. Lo que usted tiene que hacer es ver, ir a las cláusulas y comparar el Padre Nuestro a ver qué es el Padre Nuestro, cuál es la belleza del Padre Nuestro. A ver, otra cláusula. Puedes pedir. Dice en el Padre Nuestro alguna idea de pliego petitorio o hay allí un renglón de pliego petitorio. Sí, sí hay. Hay varias. Hay una muy interesante. Dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. No es que pides el día. Dame un día de descanso. No es pedir el día, es pedir el pan de ese día. Amén. Ese es el ejemplo
en donde uno comprende qué es el gobierno que ora libre de hipocresía, libre de religiosidad, libre de paganismo. Ese es un ejemplo de una oración que sí escucha el Padre. Es muy importante eso. Entonces, la oración es un conversatorio, tiene dirección porque va dirigido a, y tiene un pliego de asuntos de orden del día. Entonces, así como en una sesión de cabildo los regidores tienen que leer la orden del día o las minutas de trabajo sobre lo que se va a discutir y a votar, así en un conversatorio con Dios, esto tiene activación a partir de una persona. No es que comienza a partir de un grupo, no, comienza a partir de una persona, eres tú. Amén. Vamos a seguir adelante. Ahora nos vamos a San Marcos capítulo 11. El Evangelio según San Marcos capítulo 11. Miren, hermanos, esto de la oración, ustedes lo practican y lo que yo les señalo es que practican un sobreénfasis. Lo correcto es el debido énfasis, pero cuando sobreenfatizas algo, descuidas los énfasis en el resto. Por ejemplo, aquellos hermanos y hermanas que se la pasan pidiendo que alguien ore, lo sobreenfatizan, lo sobre, encima, y toda la vida es como una corriente, así están. ¿Cuándo vas a orar tú? ¿Cuándo vas a orar? Porque tú eres un gobierno que legalmente tienes acceso al Padre. Entonces, hemos descuidado el orar en la propiedad individual del dominio propio. Entonces, esto es tan complejo que el Señor comenzó a traernos doctrina de la oración porque ha sido infiltrada por el paganismo y la hipocresía de los religiosos. Los religiosos te van a invitar a que ores con ellos. El paganismo te va a enmudecer. No ores, el Padre ya sabe. No ores, el Padre ya sabe. Y nos dejan mendigando. Ahí vamos con alguien a que ore por nosotros. ¿Y sabes cuál es el deleite que uno disfruta? Lo que el otro diga. Ay, qué bonito oras, le decimos al que oró. Claro, hermano, yo lo he atestiguado eso, pero ¿cuándo vas a orar tú? Tú, como gobierno que ora al gobierno del cielo. Tú, sesiona con Dios, sesione usted. Yo esto es lo que pido y se lo pido al Padre. Vean ahora Marcos 11, verso 24. También es doctrina falsa, aunado a quienes de un modo están sobreenfatizando la práctica de que alguien ore por ellos. Y te voy a revelar los motivos. ¿Por qué? Porque creen que la persona que ora por ellos está más cerca de Dios que ellos. Por eso, o sea, si te revelaran los motivos, dirías, no, tú estás, pero no has practicado el valor de orar, no has cultivado en la cultura de orar. Eres excelente en amar, eres excelente en bendecir,
eres excelente en el servir a la gente, pero no eres excelente en el orar. 4 ruedas del vehículo y traes una ponchada. Clac, 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 clac. Entonces dice, por tanto les digo, ya no dice la ley de Moisés. Yo les digo, dice el Señor, todo lo que... Y entonces el siguiente verbo me recuerda a Mateo. ¿Se trata de pedir? Marcos dice, sí, se sigue pidiendo. Este pedir, ¿cuál es el motivo? la acción es pedir, pero el motivo es lo que le da valor, le da postura. Ese pedir es desear, desear. Todo lo que pidan en oración, todo lo que pidan en oración, creyendo, crean que lo recibirán y se les concederá. Vean esta declaración del Señor. El Señor, para conceder algo, no consulta a su conocimiento. El Señor, para conceder algo, consulta a la oración de alguien que está en la tierra. Por eso, ¿dónde están las oraciones de los santos? ¿Dónde están las oraciones de los santos? Es por eso que les advierto, no digan expresiones como, solo Dios sabe. No, yo le digo, mejor, solo usted ora. Ya no diga solo Dios sabe, usted ore. Que lo que sabe Dios sea un estímulo para usted decirle, Dios, a ver si es cierto que sabes esta necesidad, porque para mí es nueva. Y Dios va a decir, sí, sí la sé, pero dímela tú, ora a mí. Amén. Vender casas, vender terreno, comprar terreno, no es nuevo para Dios. No son Esas necesidades, porque Él tiene su conocimiento, su ciencia. ¿Y qué nos dijo el Hijo? El Hijo del Padre, ¿qué nos dice? Vida, pastor, ¿es verdad que la oración es pedir? Es pedir, es desear, es presentar un pliego de donde la formalidad no es darse a entender de que estoy preocupado, no. La formalidad es la fe, porque estás en la forma como el Señor dice, quiero escucharte. Sin paganismo, sin hipocresía, porque Dios no escucha oraciones hipócritas ni paganas. Mucha palabrería que nace en el mucho pensar. Entonces, cuando el Señor dijo esto, vamos a un contexto en el verso 22. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Tened la clase de fe que Dios tiene. Entonces, la oración es un acto de gobierno. Orar es un acto de confianza. El que confía, ora. Amén. Vean esto, el Señor dijo fe. Fe. La fe genera movimiento. Movimiento en la boca, movimiento en el corazón. En el corazón es un asunto de tener las palabras. En la boca es un asunto de hablar las palabras. Entonces dice, porque de cierto les digo que cualquiera que diga
a este monte. Entonces, la fe dice, a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, entonces la fe ora, la fe que pide, la fe que desea y habla. La fe que pide ordena. La fe que habla manda. La fe que ora pide. Entonces, ese texto, el verso 23 y el verso 24, hay que exponerlo con finura, porque hay una línea fina entre decir y hablar versus orar. Orar peticionando o deseando. Entonces, el Señor en esta ocasión, ya frente a sus discípulos, ya no usó un sermón como en Mateo 5, donde les hablaba de hipócritas y de paganos. Ahora les habló de la fe. De inmediato el Señor trató ese aspecto de la fe. La oración que gobierna, el gobierno que ora. Orar es un acto de gobierno, la fe es un acto de confianza. ¿Dónde está la confianza en ti, en tu boca y en tu corazón? En ti, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Si allí no está la confianza, no la puedes encontrar en otro lado, en ti. Entonces, al orar, movemos la boca, al decir, movemos la boca. Y es por ello que nuestra reacción de gobierno es fe hablada y hermanos, la boca se tiene que mover, amén, se tiene que mover, se tiene que usar. Gloria a Dios por siempre. Vamos ahora a Mateo, regresemos a Mateo capítulo 21. Verso 13. Miren esta declaración y está allí el esquema o el sentido corporativo de gobierno. Esto nos va a traer iluminación. Dice, y les dijo el Señor, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. No, yo no oro, yo nomás oigo. Usted anda sin casa, a la intemperie, donde lo agarre la noche, la lluvia, los relámpagos, las corrientes, los vientos, los fenómenos naturales en sentido figurado. La casa es casa de los que oran. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Casa de oración. Pero ese concepto, esa figura de casa, ¿necesitamos una casa? Ah, pastor, de Infonavit, ya van a construir 1 millón de casas de Infonavit. No, espere, esa es otra cosa. Una casa que yo les hice para que oren. ¿Qué relación hay entre orar y la casa? Esos son los conceptos que hay que trabajar en nuestro espíritu. Mi casa, mi gobierno será, fíjense bien, porque aquí es donde trabajamos con los conceptos. Mi gobierno, dice el Señor,
será administrado por los que oran. Se sintió la explosión de revelación, ¿verdad? Y no oran. No más aman, pero no oramos. No más bendicen, pero no oramos. No más tratamos bien a la gente, pero no oramos, pues usted no está administrando bien. El gobierno del dominio propio o suyo tiene que orar. Mire la experiencia en este campo de la oración respecto a la figura de casa. Casa habitada por quienes, por nosotros. De la congregación que le rodea a usted y que usted puede mirar atrás y a los lados, pocas son las personas que me llaman para decirme, pastor, vamos a orar por esta situación, póngase de acuerdo conmigo. Debemos recibir llamadas de los regidores, de los alcaldes, de los directores de dependencias, de funcionarios. ¿Por qué? Porque si no oran, no están gobernando bien. Mi casa, gran casa, casa corporativa, no es una sinagoga, no es una mezquita, no es un templo, son ustedes. Me alegro mucho cuando un regidor me llama, vamos a orar, pastor, vamos a orar. O un empresario me llama, vamos a orar. ¿Por qué? Porque orar es parte de gobernar. Amén. Entonces, todos debemos fluir en la oración. No es crear un cuello de botella en el celular del pastor, no. Pero orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Vean que cuando no hay un gobierno en la esencia de la administración de la oración, se convierte el ministerio y los ministros en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Qué comparación tan más realista? Ya no critiques a los políticos por ladrones. Los que no oran son más ladrones que ellos. ¿Ven? Está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Mi gobierno será llamado casa de los que están en constante comunicación. Ahí está la gobernación, la esfera, la tierra y el cielo, oídos del Padre, boca de los hijos, porque es un carácter de orar, de oración. Mi casa será llamada. Pero cuando la casa no funciona, es porque hay una cueva. Son dos conceptos. Casa, cueva. Pero ustedes la han hecho de ella, de lo que era una casa, han hecho una cueva, caverna, un lugar que no es para los seres humanos, es para las ratas, los animales, los espinos, la naturaleza, los minerales, las goteras. Cueva de ladrones, de los que roban. ¿Qué roban? ¿Las monedas y los billetes? No. ¿Qué roban? Y miren lo que voy a decir como hombre de Dios. Cuando tú no oras por tu gobierno municipal, entonces el gobierno sufre robos.
Cuando tú no oras por tu ciudad sufre robos. Y roban aquí, y roban acá, y roban esta empresa, este carro, y roban esto, y roban aquello. ¿Por qué? Porque los ladrones no pueden contra el gobierno de una casa, pero si la casa queda convertida en cueva, todos van a robar. ¿Se fijan en eso? Entonces, Puerto Vallarta va a ser conocido como una casa y no como una cueva, de gente que oramos los unos por los otros y gente que usa las líneas de comunicación, el celular, el WhatsApp o reuniones en grupos pequeños o a puerta cerrada en una oficina y oramos. No vamos a permitir el paganismo ni la religiosidad que es nutrida por la hipocresía. Dice el Señor, no oren repeticiones. Lo repetitivo no lo escucho. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Aleluya. ¿Ven esa parte? Entonces, un gobierno que ora es el gobierno de cada persona. Tú eres un gobierno y debes orar. Y se acabarán las cuevas y se acabarán los ladrones. Se acabarán los robos, los hurtos. Amén. Mira qué importante esta escritura. Ahora vamos al versículo 21. Dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe, pausa, la tengo, pero ¿cómo la uso? El texto debe resolver esa cuestión. La tengo, pero ¿cómo la uso? Ok. Si tuvieran fe y no dudaran, es decir, tengo otras opciones, pastor. ¿Cómo cuáles? Dudar. Bueno, esa opción no. Solo fe. No solo harían esto a la higuera, que fue maldecirla y secarla desde la raíz, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, ahí está la respuesta. Si tuvieran fe, sí la tengo, pero ¿cómo la uso? Si le dijeran, se usa la boca. Si ustedes creen, el creyente es un practicante. Sus elementos son su boca y su corazón. ¿Y cómo practico? Orando. Porque orar es un valor de gobierno que es de igual magnitud o igual empresa que amar. Ya lo vimos eso, ese fue nuestro fundamento. Si ustedes creen, todo lo que pidan, otra vez, es un deseo que tiene presentación de decirle al Padre, este es el pliego petitorio. Todo lo que pidan en oración, no dice amando, no dice bendiciendo a otros, ¿se fijan en ello? Todo lo que pidan en oración, todo lo que pida la casa que ora, no es lo que pida la cueva, no es lo que pida un ladrón, es lo que pida el gobierno que ora, lo recibirán. Aleluya. Amén. Ahora vamos a otra escritura. En el capítulo 23, allí mismo en San Mateo, en el verso 14. Esta es la sección de los ayes. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Ahora vamos al capítulo 26, versículo 41. Dice: manténganse despiertos y oren, porque dormidos no oran, solamente despiertos. Primero hay un despertar, primero es un despertar. Un gobierno dormido no gobierna. Una casa dormida no está abierta, no está encendida, no está ocupada. Manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. A decir verdad. Ahora, ¿qué clase de tentación? ¿Qué clase de trampa? Y es un asunto propio del individuo. Allí lo va a declarar el Señor. A decir verdad, el espíritu tuyo está dispuesto, pero la carne es débil. No solo débil, es contraria, es enemiga, es opositora. ¿Cuántos de ustedes no solo es un pensamiento, sino repetitivamente declaraciones cuando dicen no tengo tiempo? O para congregarme, o para leer la Biblia, o para orar, o para hacer una llamada, o para una conversación, para tomar autoridad. No tener tiempo, a ver, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero el tiempo es débil. No está citado el tiempo. Diga conmigo, no es mi tiempo, es mi carne. Es mi carne. Pero la carne es débil. Vamos a otra versión de allí, Odette. Odette ya decidió su especialidad. Va a ser traumatólogo. Primero Dios. Ayer estuve en quirófano operando, ayudando, ¿verdad? Con su traje esterilizado. Un maestro traumatólogo que lo abrió, amén, y dijo, esto es lo que me gusta. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Todo un gobierno puede entrar en tentación, toda una casa puede entrar en tentación. Entonces, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. A ver, queremos encontrar otras expresiones. No se duerman. A ver, revísenme si hay alguien cabizbajo. Está orando por mí, déjenlo, está orando por mí. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces, a ver, otra versión, por favor. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Muy bien. Estamos allí en ese versículo. Por último, a San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. Amén. Versículo 29. Vamos a leer en el contexto desde el 28. Amén.
Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Expulsar al demonio de un muchacho. Diga conmigo, voltee con alguien. Diga, ya sé lo que debo hacer contigo. Debo sacarte de la cueva y debo llevarte a la casa. Vean la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió. Este texto lo pongo dándole mérito a las versiones, al trabajo de traducción, más tenemos que recurrir a la lectura de todas las versiones porque es de difícil interpretación. Estos demonios no salen sino con oración. Y listos, porque de pronto ya queremos hacer una doctrina de este texto, pero esperen. Otra versión. Y les dijo, este género, ¿ya ven cómo cambió? Género. Le llamamos género o géneros ¿a qué? A cosas, bienes, artículos, por ejemplo, al dinero se le puede llamar género porque es una clase es un tipo de entre otros, ¿verdad? Que se pueden clasificar. Este género con nada puede salir. Es que aquí está la interpretación muy abierta. A ver, ¿salir de quién? ¿Del muchacho o de mí, el discípulo? ¿Ven? Porque de aquí se han sacado corrientes de que el ministerio de liberación, el ministerio de esto, a ver, este género con nada puede salir, pero salir del muchacho era el demonio, pero de mí, ¿qué? Sino con oración y ayuno. ¿Vamos a poner al endemoniado a orar y ayunar? No. Entonces, ¿salir qué? ¿De quién? ¿Ven cómo se analiza el pasaje? Esta raza de demonios, esta traducción, por ningún medio puede salir sino a fuerza de oración y de ayuno. Y entonces en algún momento te han invitado a echar fuera un demonio, pero te han pedido venga ayunado. Imagínate todo tembloroso así, hambriado, y venga orado. Entonces decimos, a ver, es que no, o sí. A ver, otra versión. A demonios de este género no se les puede expulsar sino con oración. ¿Ven cómo se sesguea la interpretación? Esa clase solo sale a fuerza de oración. ¿Quién estaba hablando con el Señor? ¿El muchacho o los discípulos? Entonces, la respuesta, ¿para quién es? ¿Para el muchacho, para el padre del muchacho o para los discípulos? Ok, ahí está claro ya el marco de interpretación. ¿Qué tenían los discípulos? Incredulidad. Incredulidad. ¿Qué tienen los ladrones? Cueva. ¿Qué tiene la cueva? Ladrones. ¿Qué tienen los discípulos? Incredulidad. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Porque primero tienen que sacar la incredulidad de ustedes para que ustedes puedan expulsar al demonio. ¿Ven? Entonces, la oración puede mucho, pero un incrédulo no puede. La oración del justo es vivificante, es reconfortante, es eficaz, es decir, alcanza su fin de propósito. Amén. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor para su pueblo. Diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.
Amén. Quien desee tiempo extra, quédese, pero verdad que aprovechamos cada minuto y que está grabado, Dígale a su compañero, te estoy sacando de la cueva, te estoy llevando a la casa de oración. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pasen los músicos, por favor. Aleluya. Este es el gobierno que ora. Este es el gobierno que ora. Toda llamada telefónica de un familiar, de un amigo, de un regidor, de un contacto, dígale, ¿me permites para finalizar orar por ti? Ore, porque cuando ora gobernamos. El concepto de casa es una administración que es de gobernanza o gobierno. Amén. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba.